en Ciudad de México una cifra. Las mujeres en general, el 7 de cada 10 mujeres se han dicho violentadas. Es una cifra muy alta. De esas 7 mujeres en total, 50% de ese total de 7 mujeres han sido violentadas por su pareja. Y de ese, el otro 50% ha sido por otro tipo de agresiones. A lo largo de sus vidas, las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en las comunidades, en la política y en las instituciones. Muchas de las mujeres que sufren violencia no denuncian por diversas razones. Si vemos del total de 100% de violencia que podemos identificar, solamente un 30% se llega a denunciar. De ese 30%, solamente 10% se llega a seguir el caso y solamente un 5% llega a tener una resolución en cualquier sentido, favorable o desfavorable. A pesar de que la violencia de género no se refiere únicamente a las mujeres, en México se han hecho cada vez más visibles las agresiones, el odio hacia el género femenino, la manifestación de odio, humillación y control sobre este sector. Se han mostrado hasta llegar al feminicidio. Los feminicidios es el punto culminante de la violencia de género y de la violencia hacia la mujer. Es el exterminio del otro, el exterminio de la mujer simplemente por ser mujer. No es que antes no hubiera existido, es que antes no se denunciaba y no se hacía visible. Y en ese sentido, hoy tenemos un problema que parece una caja de resonancia en el cual este tipo de violencia ya no solamente no es aceptable, se tiene que castigar. Tan solo en la capital, en los primeros 6 meses de este año se han registrado 18 feminicidios. La alcaldía Gustavo Amadero es la que presenta mayor incidencia con 4, seguida de Azcapotzalco e Iztapalapa con 3, Tlalpan y Xochimilco con 2 y Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza con 1. El gobierno federal y local trabajan para establecer mecanismos de mayor efectividad contra la violencia en las mujeres y así poder prevenir y erradicar este crimen. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.